Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, a usted y a todo su equipo de trabajo en la Hora de la Verdad. Bueno, senadora, cuéntenos cómo es esta telenovela de las más intensas que hemos visto en mucho tiempo de Alex Saab. ¿Qué es lo que Alex Saab sabe? ¿Qué es lo que maneja? ¿En qué es en lo que está metido? Que por su captura en Cabo Verde, en el África, están que trinan de ir a unos y de miedo la mayoría o todos los de la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Cuéntenos la historia con toda tranquilidad. Bueno, claro que sí, esto es como una película. Cuando uno empieza a ver el guión, se da cuenta que existe como si fuera una ficción en la vida real. Alex Naim Saab es el arquitecto financiero del régimen de Nicolás Maduro y de varios países más, doctor Londoño. Este no es solo un testaferro cualquiera, no. Así como lo expliqué, el arquitecto financiero de Nicolás Maduro y de países como Turquía, Irán, Rusia y China. Y una de las operaciones más importantes para que usted vea hasta dónde llega la imaginación para lavar activos, hasta dónde llega la mentalidad criminal. Uno de los intercambios más importantes es el de oro por comida. Esto comenzó en el año 2018. Esta transacción se hace extrayendo oro del arco minero de Venezuela. Se envía en avión a Turquía. Se dice que llega un vuelo cada semana. El vuelo parte lleno de oro. En Turquía lo recibe la Istanbul Gold Refinery Inc., se llama IGR. Y ellos tienen además esa empresa con inversiones en Hong Kong a través de otra, porque esto es un entramado que parece una telaraña, que se llama Group Grand Limited, GGL. Group Grand Limited, por su parte, envía ya el dinero a Venezuela y de Venezuela sale a México a 3 grandes empresas que son productoras de comida, empacadoras y distribuidoras, donde está el Sardinero, otra se llama Del Mar y otra se llama DAI. Se estima que se enviaron 900 millones de dólares en oro. Es que las cifras son aterradoras. Esto equivale a 23 toneladas. Esto en el año 2018. ¿Qué hacen estos productores, distribuidores, empacadores? Pues precisamente compran comida para las famosas cajas CLAP que se envían a Venezuela por el Táchira con la empresa Fonden. Entonces, ustedes ven toda una operación a la que le hace seguimiento la DEA, ICE, que es la Policía de Inmigración americana, y el FBI. Y van construyendo todo un mapa donde se van desenmascarando los aliados y los socios. Lo que es increíble es que el régimen de Maduro tiene esta capacidad para poder seguir superviviendo porque ya ellos no son estados. Esta es la figura que usan para mantener a su pueblo moribundo dependiendo de unas cajas de comida que usted no sabe obviamente en qué estado le lleguen, pero tampoco se puede quejar, porque cuando es un regalo entre comillas del Estado, es como si la población tuviera que agradecerle a Nicolás Maduro. ¿Qué otra transacción se hace? Oro por gasolina. Entonces ya vimos que oro por comida es con Turquía, con una operación que termina con una empresa con inversiones en Hong Kong que se llama GGL. Esa empresa es importantísima, Group Grand Limited. Ahora vemos el oro por gasolina.
esta transacción se hace con Irán. Por eso Irán se compromete a enviar los buques para poder abastecer de gasolina al país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Pero es que esa es la magia que hace el comunismo. Aquí es importante llegar a lo que pasa hoy, porque se dice que el señor Alex Saab paró en Cabo Verde a tanquear el avión. No, parece que eso no es tan cierto. Había 2 buques retenidos en Cabo Verde. Estos buques ondeaban la bandera de Liberia, que es otro país africano, pero resulta que eran griegos y sus productos iraníes. De allí es que surge la hipótesis del viaje de Saab a Cabo Verde. Le tocó ir para poder negociar que le soltaran estos buques cargados de gasolina y de otros productos que estaba enviando Irán a cambio del oro. ¿Quién lo venía siguiendo? Nuevamente, la DEA, hay todo por satélite. Pero otra cosa que es increíble, Maduro es accionista y aparece registrado en Group Grand Limited. Ellos no tienen ninguna vergüenza. Hasta eso llegaron. ¿Quién es el socio de Alex Saab? Álvaro Enrique Pulido Vargas, también colombiano, de quienes dice la DEA que tiene estrechos lazos con narcotraficantes de México y Colombia. Los delitos por los que los buscan: conspiración, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Además, ¿qué otra perla han descubierto en toda esta investigación que ha hecho la justicia americana con sus agencias? Alex Saab y Álvaro Pulido son dueños del Fondo Global de Construcción, que ofreció desde el 2013 construcciones de vivienda de interés social. Ustedes recordarán todo el cuento que se dice que se hicieron 2 millones de vivienda, el programa que se llama Misión Vivienda, porque a todo le ponen nombres pues como si fueran apóstoles. Ese programa ofreció construcción en Colombia. Por eso es que aparece el video donde se firma el convenio entre Colombia y Venezuela, y está Juan Manuel Santos, que después niega, porque como él niega a sus amigos. Ese programa también estuvo en Perú y en Ecuador, y una de sus principales lobistas es Piedad Córdoba. Ella tiene mucho que contar. Aquí sucede el escándalo de las exportaciones ficticias de Ecuador a Venezuela. Y si uno empieza a enlazar toda esta historia, toda esta trama, todo este organigrama de lavado de activos para mover ingentes sumas de dinero, porque se dice que el señor Saab puede tener en su patrimonio 15.000 millones de dólares. Y resulta que si de aquí se pasa a los políticos, yo tengo varias preguntas que me gustaría que me contestaran. Por ejemplo, el senador Gustavo Petro. Si recordamos, el diputado Rafael Ramírez anunció que Saab en el 2018 le había dado dinero a la campaña de Petro. Recordemos que la campaña que tuvo más dinero para la presidencia fue la de Gustavo Petro. Esto coincide con la denuncia de Diosdado Cabello el año pasado. ¿Se acuerdan que salió en televisión en su programa? Y denunció que Petro había pedido ayuda del chavismo. Me parece que es muy coincidente y deberíamos, por lo menos aquí, poner la denuncia formal para que las autoridades colombianas también, que me supongo que están trabajando con las autoridades americanas, vieron cómo fue la ruta, si es que hubo alguna colaboración económica. Saab es amigo personal también de Ernesto Samper Pizano. También tiene que contarnos, porque se dice que los negocios de gas y de petróleo llevaban comisión, primero de Ernesto Samper y después de Piedad Córdoba, que lo privilegiaban a ver. Se cerraba el negocio, le daban una cuota, se terminaba esa cuota y seguía de largo Piedad. Eso lo dicen algunos empresarios, que además sostienen que en el 2012-2013, estuvieron a punto de firmar compra de gas
con Promigas. Hasta eso llegaron. No lo lograron, según me informan, porque se atraviesa Ecopetrol y dice que según la legislación colombiana, primero debe negociar el Estado y no en particular. Pero también sería importante que quienes estuvieron en la presidencia en su momento de Promigas nos contaran si eso fue verdad. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué está sucediendo en este momento? Que le hacen la trampa a Alex Saab, cae en la trampa, llega a Cabo Verde y es capturado porque existía ya la circular azul de seguimiento y estaba activada recientemente la circular roja. Entonces, en este momento está la disputa entre la posibilidad de una extradición sin haber aún tratado, pero teniendo en cuenta que en el 2019 Estados Unidos y Cabo Verde firmaron un acuerdo bilateral en materia de apoyo a la justicia penal. Fiscal, hay fiscalía en Manhattan que lo pide, hay fiscalía en Miami. Entiendo que el fiscal de Miami es el que envió la solicitud de extradición, que se llama Michael Nadler, y esperemos cómo es el desenlace, porque esto destaparía el mayor escándalo de corrupción y lavado de activos en la historia de una dictadura, doctor Londoño. ¿Y de qué dictadura? Por Dios. Entonces, ¿cómo le parece haciendo negocio con la comida de los más pobres, de los más miserables de Venezuela? Los que esperan esa bolsita de clap para medio sobrevivir, para medio comer. Pues de ahí roban Saab y sus amigos. Y con las famosas casas, esas casas que prometió el gobierno de Venezuela en lo que se llamaba, ¿qué? La misión vivienda o misión alguna cosa, ¿esas casas se construyeron, senadora? Se dice que se construyeron 2 millones de viviendas, pero usted sabe que creerle a un comunista, pues Pero es una... ¿no? no cree que si la hubieran construido las hubiéramos visto y que tendríamos todos los días los videos y las fotografías y 2 millones de viviendas. ¿Se imagina usted? Jamás un socialista se destaca por su nivel de eficiencia, pero lo increíble es la capacidad de sus lobistas. ¿Cómo llegó a esa firma que fue grabada en video donde aparece María Ángela Holguín y Juan Manuel Santos? Y después Santos dice que no lo conocía. Ay, usted no va a firmar un convenio de esa magnitud cuando usted no conoce el personaje. Entonces aquí hay mucho más, aquí hay una cadena de corrupción y de favores que ojalá que no nos suceda como con el Pollo Carvajal, que a la gente se le olvidó que ese asesino trabajaba en la frontera, allá de Norte Santander, y que allá asesinaron unos miembros, unos suboficiales de inteligencia del ejército que a todo el mundo en Colombia se le olvidó. Eso fue hace 10 años. Y el Pollo Carvajal, no sé cómo está hoy frente a la justicia, pero este personaje, Alex Naim Saab, es, y lo repito, el arquitecto financiero, el cerebro de las operaciones de lavado de activos. Por él se sostiene el régimen, por las relaciones que tiene con Irán, con Turquía y con Rusia y China, ¿no? Que aquí no están en esta investigación que hicimos, pero que obviamente están detrás en otros negocios de inversión muy grandes, porque recordemos que la nueva forma de colonización de China es comprando, explotando las materias primas, porque además se vuelve también empresario explotador de las materias primas del tercer mundo, muchas en África, se vuelve el gran inversionista desarrollador de proyectos que estos países nunca van a tener el dinero. Están en Colombia también, ¿no? Ellos se ganaron la licitación del metro acá. Están en muchos países y llegan con obviamente una necesidad que tienen estos países de capital, que no los acceden con otros socios comerciales, pero que los acceden con China. Y China sabe que tiene una competencia para dominar y ser imperio en el 2030 y poder tener el control de la información, de las materias primas, y eso es toda una estrategia también geopolítica
no solo económica ni de bienestar del pueblo a donde invierte, sino una estrategia geopolítica de dominación. Esta es la nueva estructura del poder mundial. Senadora, las presiones que hay en el caso de Saab, Rusia, Irán, Turquía, por una parte, por la otra parte, los Estados Unidos, pidiendo a ese sujeto porque lo necesitan para desequilibrar finalmente el gobierno de Nicolás Maduro, que quedaría a la intemperie, que quedaría desnudo ante los ojos del mundo y presentes todas sus inconsecuencias morales. Ante esto, senadora, nos surge una inquietud que planteaba ayer Carlos Alberto Montaner en su colaboración para la Hora de la Verdad. ¿No será inmensamente peligroso que lo mismo que pasó en el caso de Epstein, Saab tenga un suicidio muy conveniente? Por supuesto, esa ha sido una de las inquietudes que hemos compartido con varios amigos analistas desde Washington, que es que Saab es el candidato para ser asesinado, ¿no? Tal cual puede sucederle. Por eso, entre más rápido se surta la extradición a los Estados Unidos, que puede no ser formal, jurídicamente una extradición, es más una deportación porque tratado no hay, entre más rápido se dé, se puede salvaguardar esta información y ojalá llegue a un acuerdo una vez en Estados Unidos con la justicia americana para delación y que se convierta en testigo. Pero esto da para una novela, para 3 películas, y yo sigo insistiendo en que su conexión con Colombia está en financiar el socialismo del siglo XXI, en promover personajes como Ernesto Samper y Piedad Córdoba, porque además también hay quienes afirman que desde hace mucho tiempo Gustavo Petro se jactaba de que no se hacía negocio en Venezuela si no era a través de él. Entonces todos esos chismes o frases de pasillo que la gente comenta pero que son recurrentes y comunes, deberíamos establecer una línea de investigación. ¿Se tiene alguna noticia de los últimos acontecimientos? ¿Cómo va esa lucha en Cabo Verde entre los Estados Unidos por una parte y por la otra en Rusia, Irán, probablemente China también moviendo sus cuerdas, todo para mantener en silencio los contratos y los patrimonios de Saab, que son contratos y patrimonios de toda la cúpula venezolana? ¿Qué está pasando? Hasta anoche, la última información que recibí, que es de un analista muy importante, que en algún momento sería interesante invitarlo al programa, es de Joseph Humire. Él es nacido en Bolivia, pero criado en Estados Unidos, ex-marine, que él tiene un centro de investigaciones para el estudio y defensa en Washington. La última información es que iba bien. Iba bien porque Cabo Verde, como vimos en el 2019, firmó un acuerdo de cooperación porque está con muy buenas relaciones comerciales con Estados Unidos y no le interesa quedar inmiscuido en estas sanciones que obviamente tendrían una repercusión muy importante. Entonces, esperemos que esas relaciones, además, creo que intencionadamente construidas desde el 2019 por los americanos, lleguen a buen término. Pues esperemos que así sea, esperemos que no lo suiciden. La situación es de todas maneras en extremo delicada, porque claro, a Cabo Verde le interesa su contacto con los Estados Unidos y no sé si le interese seguir manteniendo la situación que tiene, que confirmen si es cierto. Es un punto de llegada y de partida de gran cantidad de la cocaína que va de Colombia hacia Europa. ¿Será eso verdad? Claro, Cabo Verde está en un punto estratégico porque recordemos que cuando todo este tráfico de coca empieza a salir por Venezuela, cuando Venezuela se vuelve como si fuera una plataforma, ellos encuentran más fácil llegar primero a África para subir a Europa, porque obviamente las medidas de interdicción son mucho más flexibles.
No existe lo mismo que existe en los países europeos de control, ni control satelital. Por eso es que la DEA llevaba ya tiempo detrás de poder generar una cooperación judicial con Cabo Verde, que lo llevan haciendo. Llevan para un año casi, yo creo que van a completar los 2 años. Bueno, senadora, me parece que Amazon debe hacer un esfuerzo por sacar esta serie al aire. Ya lo hizo con la FIFA y con las vagamunderías que hay alrededor del fútbol, del deporte más popular del mundo, en una serie que se llama El Presidente, que hemos recomendado, que es espectacular, pero esta le podría ganar. Esto de Alex Saab, donde está de por medio todo. Está de por medio Irán, Rusia, las potencias mundiales que quieren poco a los Estados Unidos, aunque digan otra cosa, por lo menos en el caso de Rusia. Luego está todo el engranaje criminal de Venezuela y de lo que está pasando con Maduro y con el cartel de los soles. Está toda la inmensa potencia exportadora de Colombia de cocaína hacia Europa. Está el presidente Santos con María Ángela Holguín, que no ha explicado cómo era esa presencia de Alex Saab en esa reunión con Hugo Chávez. Es que todo esto, y si además está metido Gustavo Petro y la izquierda colombiana, que algo le debe pasar, porque uno no chilla tan duro cuando no está pasando nada, senadora. Es que toda esta ira aparente, que son gritos de espanto de la izquierda colombiana, no es porque la pueden poner en evidencia de los contactos y contratos y negocios que tiene con la autarquía venezolana. Claro, por eso es tan importante. Y Dios quiera que se logre ir más allá, porque es una forma de poder proteger esta democracia que vive en amenaza permanente, doctor Londoño. Esta gente no tiene límites. Alex Saab se volvió el dios para sostener una dictadura, pero además extender sus brazos y apoyar otros países, porque finalmente son los miembros del famoso Foro de Sao Paulo, hoy transformado en Grupo de Puebla, porque ellos se cambian la ropa, se cambian el disfraz cuando se van quemando, ¿sí? Todos, y le puedo estar absolutamente segura que en estas transacciones tienen que haber intereses de otros mandatarios, seguramente saldrán. Pero hablando de películas, recordemos el mecanismo, que fue la operación Lavallato, creada por Lula y el Partido de los Trabajadores. Pero además, ¿cómo se roba usando a los pobres? El socialismo es tan denigrante, tan ofensivo, que lo que hace es usar la cadena más vulnerable para poder mantenerse en el poder. Qué horror, robarse la plata de los pobres. Bueno, aquí se roban la plata de los niños. Usted ha visto pues todos los escándalos y lo debe haber seguido muy de cerca con los robos que se han hecho con la plata de la comida de los niños en las escuelas, en las guarderías. De manera que, ¿por qué nos va a extrañar que la plata del CLAP esté llena de irregularidades y de robos y de miserias del gobierno más corrupto que hay en el mundo, que es el gobierno de Venezuela? Bueno, compite con el de Cuba y por eso están tan juntos los dos. Senadora María Fernanda Cabal, seguiremos pendientes de esta telenovela, ¿no? Esto apenas está empezando y tenemos el enorme riesgo de que a Saab lo silencien y de que Cabo Verde no resista las presiones de Irán, de Rusia, de quién sabe, de China, de quién sabe cuántas potencias más que están interesadas en que Saab nos llegue a los Estados Unidos y sobre todo que no cante, que no cuente, que no le revele al mundo las miserias de estas autarquías, de estas autocracias que siguen con el nombre de socialismo del siglo XXI y que ahora están representadas en el famoso Grupo de Puebla. Senadora María Fernanda Cabal, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias, doctor Londoño, y seguiremos pendientes del desenlace.